Dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, el Evangelio de Lucas, capítulo 8, relata una historia que para mi gusto es un poco desesperante para la primera petición, mientras que para la segunda petición es un desahogo. Dice aquí la Escritura: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. Porque cuando esperamos algo del Señor, se debe esperar con gozo, con alegría. ¿Y por qué lo recibe la multitud con gozo? Dice el versículo 40, Lucas 8:40, porque todos le esperaban. Yo no sé qué espera usted de Dios en esta tarde. ¿Qué es lo que espera del Señor Jesús? Versículo 45, cuando está el gozo, la alegría, porque todos estaban esperando que Jesús llegara, dice por aquí, versículo 41, entonces, entonces abre, el telón para que salga un personaje a escena, y dice aquí, entonces viene un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogase que entrase en su casa. Qué difícil para Jairo esta decisión. ¿Por qué razón? Un principal de la sinagoga es como un pastor en estos tiempos, alguien que estaba al frente de un culto religioso para los judíos, un rabino. Y viene rogándole a Jesús, postrándose a los pies, que fe llevada al límite, puesto que ahora viene a un hombre que anda predicando el evangelio, que todos lo llaman el Jesús de Nazaret, y viene este hombre principal con un alto conocimiento de la Escritura, al igual que usted y yo, pero hizo algo más allá que tal vez nosotros no hemos hecho, que es postrarse delante del Padre. Porque quizás estamos igual que Jairo, conocemos mucho, sabemos bastante, conocemos tanto que no nos consideramos inconversos, pero a veces sabemos muy poco como para tener una fe como la de Jairo. Sin embargo, Jairo representa a esos hombres, esas mujeres atrevidas, que no solamente se quedan con el conocimiento, sino que van más allá a tocar el corazón del Señor. Postrándose le rogaba, entra a mi casa. Que ese sea un propósito de año nuevo. Más que bajar de peso, más que cualquier otra cosa, que el propósito de año nuevo sea que Jesús entre a tu casa. Que el propósito de año nuevo es que el Señor Jesús sea el centro de tu casa. Y él le rogaba que entrase a su casa postrándose. Y dice aquí por qué razón. Porque todos tenemos un motivo que presentarle al Señor Jesús. Todos tenemos una razón por la cual lo queremos en casa. Situaciones diversas que se presentan, problemas económicos, tal vez la enfermedad o tal vez los problemas maritales. Y aquí hay un propósito por lo cual Jairo dice, yo te quiero en mi casa, Jesús. ¿Cuál es la razón? Versículo 42, porque tenía una hija única, como más o menos, dice Lucas, de 12 años, que se estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía. Esta palabra oprimir en otras versiones dice le apretaba y en otras va un poquito más allá, le asfixiaban. Es decir, era tanta la multitud que no podía avanzar deprisa. Pero le dice Jairo, esta es la petición por la cual me estoy postrando delante de ti. Tengo una hija que se está muriendo, yo quiero que vayas a mi casa. Pero dice aquí que mientras iban, la multitud le oprimía. Ahora, qué interesante, porque hay una oportunidad, más bien hay una necesidad y el tiempo apremia. ¿A cuánto no nos gusta? Nos encantaría que el Señor Jesús contestara así. A Jairo también le interesaba eso. Le interesaba que Jesús respondiera pronto al llamado y que fuera inmediatamente, pero la multitud se lo estaba impidiendo. ¿Cuál es la razón? Versículo 43. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en todo lo que tenía en médicos, pero ninguno le había podido curar, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ahora, algo que debemos aprender de esto, dice, Jesús le dijo, ¿quién es el que me ha tocado?
Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta, te oprime, te asfixia, no te dejan avanzar. Y tú dices: ¿quién es el que me ha tocado? O sea, lo que está diciendo Pedro, no exageres. Todo mundo quiere tocarte. Todo mundo quiere saber si eres de carne y hueso, y todavía preguntas que si alguien te ha tocado. Pero Jesús dijo: nadie me ha tocado por tocarme. Hay alguien que me tocó con fe, porque dice aquí virtud, arete, esa es la palabra griega, virtud, poder salió de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, o sea, Jesús no la está exhibiendo, pero aquí dice: vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de él todo el pueblo por qué causa había tocado, y al instante había sido sanada. Algo que Lucas no nos dice, o más bien lo que Lucas nos dice en unos cuantos minutos, lo que una mujer está platicando de 12 años, Jairo debía estar desesperado diciendo: ya tienes tu milagro, ya, por favor, yo tengo una necesidad mayor, mi hija se está muriendo. Eso es lo que a Lucas le faltó contar, cada detalle, porque contar a detalle lo que Lucas resume en unos cuantos versículos, uno dice: qué rápido, pero vivir la escena donde hay una necesidad que ha sido respondida, pero otra que está pendiente, porque la hija de Jairo, según a los ojos de Jairo, su necesidad es prioridad. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque la gente está deteniendo a Jesús para llegar a la casa de Jairo. ¿Qué es lo que detiene el fluir de Dios para que Jesús llegue a tu casa? ¿Qué es lo que está deteniendo el milagro que necesitas esperar? Y esto me llama la atención porque hemos entendido, y es meternos a profundidad, pero los hombres de oración usaban unos cordones, 2 cordones enfrente y 2 cordones atrás, que para los hebreos es el tzitzit, que son las filacterías o los flecos. Era un accesorio sacerdotal. Esos son los bordes, no era la bastilla de la túnica. Eran los hombres de oración, Moisés lo recomendó allá en Deuteronomio, que los hombres tenían que usar eso y recordaban estos flecos o filacterías o el tzitzit o los bordes que usaban en las túnicas. Eran 2 que traían adelante, 2 atrás, que fue lo que tocó la mujer del flujo de sangre. Estos recordaban, Moisés lo dijo, que esto tenía que recordarles los mandamientos y que no se prostituyeran. ¿Qué hizo la mujer del flujo de sangre? Su fe fue prostituida, buscando aquí, buscando allá, hasta que ve al varón de oración llamado Jesús. Dijo: este es un hombre de oración. Y es por eso que toca el borde, el tzitzit. Ahora, qué interesante, porque cuando ella dice: yo tenía este problema, y al instante había sido sanada, él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún él con la mujer, cuando viene uno de la casa de Jairo y le dice: tu hija ha muerto, ya deja en paz al maestro. ¿Cómo se sentiría el corazón de Jairo al ver a quien recibe un milagro y que ya tiene una vida quizás hecha, pero versus una niña que apenas empieza a vivir y ahora le dicen: ya murió? ¿Qué sentirías? El corazón dividido entre la fe y la incredulidad, porque ¿cómo si haces un milagro acá y cómo dejas pendiente el mío cuando yo llegué primero? Pareciera en nuestra humana naturaleza y carnalidad, podíamos pensar igual que Jairo. Sin embargo, dice aquí, Jesús le contestó y le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Qué interesante es que los padres sean responsables de sus hijos y sepan a quién están metiendo a la casa. Porque hoy con tanta tecnología estamos metiendo a tantas personas solamente con un clic aquí. Lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloren, no está muerta sino que duerme. Y se burlaban de él. Había una práctica en Israel que contrataban personas para endenchar, para causar tristeza.
eran contratados para derramar lágrimas. Por eso cuando Jesús les dice, no está muerta, sino solamente duerme, del llanto pasan inmediatamente a la burla, porque eran pagados para hacer lamentación. Pero, dice, se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y le mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban sorprendidos, pero Jesús les dijo que no dijesen nada a nadie de lo que había sucedido. Qué impresionante. Mientras un hombre creyente en lo oculto, Jairo, es muy importante, pero hay una mujer que no es nada importante. Mientras Jairo es un principal, esta mujer es una pobre, ya no tenía nada. Y yo lo que quiero comentarte en esta tarde noche es que a Dios no le interesa el estatus social. A Jesús no le interesa el estatus social, porque al final hay una necesidad en el corazón de cada uno de nosotros. Al final, en cada hogar que representamos cada uno de nosotros, el Señor tiene que estar ahí. Porque al final de todo esto, en nuestras casas, sea que tengamos o no tengamos, la mayor necesidad se llama Jesús. Porque hay un hombre que tiene dinero, se llama Jairo, y hay una mujer que ya gastó todo, que ni siquiera aparece su nombre, una donadie. Sin embargo, los dos tienen algo en común, una necesidad. ¿Qué es lo que está impidiendo que Jesús llegue a tu casa? Mientras a Jairo la multitud oprimía para que llegara rápidamente a la necesidad que él tiene, aquella mujer brincó toda la oposición para poder llegar. ¿Qué es lo que tienes que hacer para estirar tu fe? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Jairo, con tanto conocimiento, siendo un principal de la sinagoga, hizo algo, tocó el corazón de Jesús al decir y postrarse y dijo, tengo una necesidad. Amado hermano, podemos tener mucha abundancia de palabra, pero al final necesitamos humillarnos delante del Padre Celestial. Que este año nuestra prioridad sea Jesús en nuestro hogar. Buscarlo como lo hizo Jairo, pero también buscar los milagros de Dios como esta mujer lo hizo, reconociendo quién es Dios, porque ella, independientemente de lo que había escuchado de Jesús, vio que traía el borde, el zig-zig, esas filacterías, esos flecos. Dijo, este es un varón de oración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solamente reconocer que este año sea tu año de bendición. Y al igual que Jairo, estirar tu fe al postrarse, o como la mujer, que no le importó, solamente dijo, Él puede sanarme. Y yo creo que hoy pueden suceder milagros en la vida de cada uno de nosotros. Y que el propósito de Año Nuevo sea Jesús en nuestro hogar. Quiero terminar orando en esta hora.